Muy buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercera cápsula informativa, en donde abordaremos el tema Derecho a la Nacionalidad. Cuando hablamos del derecho a la nacionalidad, vemos de manera específica que es un derecho fundamental que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y luego entonces en el Estado, en virtud del cual una persona es miembro de una comunidad política que un Estado constituye según el derecho interno y el derecho internacional. La nacionalidad constituye un elemento fundamental para la seguridad del individuo, ya que además de conferir a la persona un cierto sentido de pertenencia e identidad, pues también vemos que le otorga el derecho a disfrutar de la protección del Estado y le aporta un fundamento legal para el ejercicio de diversos derechos, tanto civiles como políticos. Vemos que la nacionalidad no debe ser confundida con la ciudadanía, ya que ésta comprende una parte de los nacionales, es decir, a los calificados legalmente para poder ejercer los derechos políticos, pero hay nacionales que por razones de edad o también por otras causas pueden no ser ciudadanos. El individuo se encuentra bajo la jurisdicción del Estado dentro del territorio en el cual reside y tiene el deber de cumplir con las leyes que dentro de este Estado se mantienen mientras residan en él. Sin embargo, al mismo tiempo, el individuo queda bajo la jurisdicción personal del Estado del cual es nacional y debe lealtad a este Estado donde quiera que se encuentre. A cambio de ello, bueno, también tiene el derecho de ser protegido por el Estado del cual es nacional. La nacionalidad vemos pues que es un lazo jurídico que une al individuo con un Estado para determinados fines. Se dice también que es un vínculo establecido por el derecho interno. En otros términos, vemos que corresponde a cada Estado legislar sobre la adquisición, la pérdida y la readquisición de la nacionalidad. Algunos puntos importantes dentro de la nacionalidad son los reglados a veces por medio de tratados. Entonces deben observarse todas aquellas disposiciones de derecho interno sobre la nacionalidad que son reconocidos por los demás estados en la medida que no se vean afectados en base a esos tratados internacionales o en base a la costumbre internacional. Vemos que en este sentido la Corte Permanente de Justicia Internacional elaboró en 1923 una opinión consultiva sobre los derechos de la nacionalidad de Túnez y de Marruecos, donde sostuvo que si bien es cierto las cuestiones de nacionalidad pertenecen al dominio reservadas al Estado, pero que este dominio se encuentra limitado por las obligaciones que se hayan asumido respecto a otros estados. Vemos pues que en otras palabras nos indican que toda persona tenemos derecho a una nacionalidad, tal y como lo señala la Convención Americana, en donde establece que algunos de los instrumentos internacionales reconocen el derecho a toda persona a una nacionalidad y dentro de su numeral 20 de la Convención Americana, repito, señala que todo individuo tiene derecho a una nacionalidad, que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra y a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiarla. De acuerdo con este artículo 28 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a adquirir una nacionalidad, a conservarla, así como también a poder cambiarla. El derecho de toda persona a conservar su nacionalidad es la obligación que deriva de la prohibición absoluta de la privación arbitraria de la nacionalidad. La importancia que cita esta Convención Americana al derecho de nacionalidad se ve reafirmada en que es un derecho de carácter inderogable, ya que no puede ser suspendido ni en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado parte, de conformidad con lo que se encuentra señalado dentro del artículo 27.2 de la Convención Americana. También se dice que la Corte Interamericana ha sostenido que la nacionalidad constituye la vinculación jurídica, como ya hemos dicho, de una persona con el Estado, que asegura al individuo un mínimo de protección en el conjunto de sus relaciones y del cual depende el ejercicio de otros derechos civiles y políticos. El derecho a la nacionalidad es un aspecto fundamental del sistema de protección de los derechos humanos, de tal manera que pertenecen a aquellos respecto de todos los derechos de los cuales la Convención no admite suspensión.
nación. La Corte Interamericana también ha sostenido que la nacionalidad es este vínculo jurídico-político que liga a una persona a un estado determinado. Permite que el individuo adquiera y ejerza derechos y responsabilidades propias de la pertenencia de una comunidad política y como tal, la nacionalidad es un prerequisito para el ejercicio de determinados derechos. Al respecto, la Convención Americana recoge el derecho a la nacionalidad en un doble aspecto: el de tener una nacionalidad desde la perspectiva de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico dentro de este conjunto de relaciones y al establecer su vinculación con un Estado determinado, y también el de proteger al individuo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de este modo se le está privando de su totalidad de derechos políticos y de aquellos derechos civiles que sustentan en la nacionalidad específica, pues, de esta persona, ¿no? Vemos también cuando nosotros hacemos referencia al derecho de nacionalidad, conforme se acepta de manera específica, la Corte Interamericana señala que debe ser considerado como un estado natural del ser humano. Este estado no solo es fundamento mismo de su capacidad política, sino también de parte de su capacidad civil. De allí que no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia del Estado, la evolución cumplida en esta materia pues también demuestra que el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los estados y que en su estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad, no corresponden competencias de los estados, sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos. Es decir, que se tiene que velar siempre por la mayor satisfacción de los derechos de las personas para que luego entonces se confiera en este sentido esta serie de garantías, de derechos y de protecciones que emanado de su condición de persona se le deben ser atribuidos. Vemos, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que de manera específica continuaremos disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente día. Hasta luego.